Listo, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Antes de seguir, quiero comentarles que a varios de ustedes parece que el canal, digamos, los canales que yo voy creando que son públicos, les aparecen como ocultos. Entonces, por favor, para que no tengan problemas para entrar, siempre denle clic a esas notificaciones que sale como canal oculto, pues le dan clic para que quede ya público, pero es que eso es de ustedes, es como la configuración de su propio team, yo no puedo ahí hacer nada. Y de esa manera, pues no tienen problema para unirse. Hoy decidí no copiar el link, sino que simplemente ustedes entraran a su team si se unieran. Pues porque ya hemos hecho esto varias veces, entonces ya yo creo que es tiempo suficiente para haber aprendido a hacerlo. Entonces, por favor, no olviden dar clic en esas notificaciones de canal oculto que les aparece. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de los números aleatorios, que la clase pasada habíamos hecho como una pequeña introducción de algunas de las situaciones en las que se pueden utilizar, pero obviamente son muchísimas más. Yo, por ejemplo, también en las simulaciones que hago de medios granulares, por ejemplo, ¿en qué los uso? Yo necesito que las partículas tengan un tamaño, una distribución de tamaños específica. Entonces se genera una muestra de esos tamaños, se hace toda la simulación de comprimirlas, de hacerle las pruebas que uno quiera hacerle y obtiene uno unos resultados. Y entonces después cambiando la semilla de generador aleatorio se vuelve a hacer la simulación. Eso es una misma muestra de la misma distribución, pero no es igual a la anterior porque cambió la semilla. Entonces los resultados finales en general van a ser un poquito diferentes a los que uno obtuvo con la semilla anterior y así uno puede sacar una estimación de cómo son las fluctuaciones en ese sistema que uno está utilizando. Entre más grande el sistema, menor la fluctuación, pero más tiempo de simulación. Entonces uno tiene que decidir en si hago un sistema o dos sistemas muy grandes que se demoren mucho y me dé mejor, pero pues no pueda yo estimar muy bien esas fluctuaciones. Y de pronto se hace algo útil para poder comparar con un experimento, pero sin embargo, pues también es bueno porque al ser tan grandes no fluctúan tanto. O la otra, por tiempo, entonces mejor hago muchas simulaciones, no tan pequeñas, pero sí suficientemente pequeñas para que sean relativamente rápidas y sacar los promedios entre ellas. Esos son, digamos, cosas que uno va decidiendo, pero es otro de los tantos ejemplos de uso de los números aleatorios, no para las cosas normales, sino ya para simulaciones. Entonces, la clase pasada también vimos el generador lineal congruente. Yo ya actualicé un poquito el material para que queden también algunos ejemplos de lo de los planos. Esos planos que hablábamos se pueden ver en la página de Wikipedia, los generadores lineales congruentes, pero es para otras constantes. Estas constantes que pusimos nosotros son constantes que mejoran bastante la calidad de ese generador lineal congruente, pero si ustedes, por ejemplo, las cambian y les ponen otros valores que no son tan buenos, se van a ver mejor esos hiperplanos. Sin embargo, pues ese test de correlaciones es un test que se utiliza muchísimo para ver la calidad de los generadores aleatorios y lo que busca son correlaciones entre un punto y un punto más uno o más dos o más tres en la secuencia. Y si esas correlaciones que se pueden calcular también, digamos computacionalmente o analíticamente, no analíticamente, no computacionalmente, aunque para generar lineal congruente hay algunos resultados analíticos, si esas correlaciones pues son grandes, entonces nuestro generador no es muy bueno, ¿sí? Y por esa razón es que existen ya, después de mucha práctica, algunos generadores que son como estándar para usar. Y ahora lo que vamos a hacer es pues verlos, cómo usarlos, repasarlo, porque ya lo hemos hecho. Los generadores utilizando nuestra librería estándar de C++. Una librería estándar quiere decir que nos va a funcionar esto en Windows, Linux, Mac, ¿sí? En cualquier plataforma donde tengamos nosotros implementado pues nuestro lenguaje instalado y pues está básicamente declarado en este encabezado. Entonces vamos a verlo, vamos a ir acá a ver un poquito qué es lo que dice. Entonces aquí nos dice que esto es pseudo random number generation. Recuerden que el pseudo random quiere decir que nosotros estamos no generando verdaderos números aleatorios en el sentido en el que esto no, esto viene de unas reglas deterministas. Entonces por eso lo llamamos pseudo random, porque además podemos reproducir la misma secuencia si utilizamos la misma semilla varias veces. ¿Listo? Entonces digamos que esa es como la razón por la que se le llama principalmente pseudo random, pero recordemos también que no hay que obsesionarse con que sean truly random, porque para estas aplicaciones que necesitamos es muy importante que sea reproducible, también incluso por la forma de hacer la ciencia, por mismo método científico. Y también habíamos hablado que hay como dos factores en nuestro librería estándar, que son los generadores de bits aleatorios
que son como lo que llamamos nosotros básicamente los engines, en los que tenemos pues el Linear Congruential Engine, el Mersenne Twister, subtracción y carry, yo no sé cómo traducirlo, pero bueno, este otro que lo que nos hacen es generarnos a nosotros pues patrones de bits aleatorios y luego esos engines se los podemos enviar a diferentes tipos de distribuciones, más bien, como a diferentes tipos como de generadores, si llamémoslo así, de generadores, que son los que, dependiendo de la calidad que uno desee, ¿sí? Dependiendo de la calidad que uno desee, entonces pues le van a generar a uno esos números. En particular, pues aquí hay muchísimos implementados, como les decía, en Python se utilizan sobre todo el de Mersenne Twister, pero por ejemplo, aquí tenemos pues más posibilidades porque realmente hay muchísimas, no sé cómo se diría, propuestas de generador aleatorio. Y podemos nosotros, pues como para llevar un paralelo, concentrarnos en el Mersenne Twister, que en este caso tiene como dos variaciones. El Mersenne Twister de 32 bits, que es suficientemente grande y tiene un periodo suficientemente grande, o el de 64 bits, que después tiene un periodo muchísimo más grande, pero pues eso también viene un poquito con un costo que es de un poquito más de tiempo, se muere un poco más. Y aquí estamos buscando como un equilibrio entre eficiencia, periodo y calidad. Y pues toca tener un balance ahí. Si quiero demasiada calidad, pues eso inevitablemente va a requerir un generador un poco más lento. Entonces, para las aplicaciones de física computacional, algo así, digamos que lo que sirve y lo que se recomienda es el Mersenne Twister, el MT19937, que es como el básico. Y ustedes pueden ver ahí en la declaración, tiene un montón de constantes ahí declaradas. Eso es una plantilla, pues porque podemos generar doubles o floats o cosas así. Tiene unas constantes mágicas y las constantes mágicas son las constantes que definen a este generador y que se necesitan y pues que ustedes no tienen que escribir porque ya están definidas ahí apropiadamente. Entonces, existe también un generador que se llama como no determinista, que es el random device. Algunas veces, digamos, este random device depende de la implementación de dónde va a sacar como esos números aleatorios, esos bits aleatorios que va a producir. Puede ser, como les decía, el termostato ahí que está pegado al procesador, que eso va fluctuando con fluctuaciones térmicas, entonces uno podría pensar que es relativamente aleatorio, pero de nuevo, digamos que a menos que uno tenga una verdadera buena razón por la cual usar esa cosa, pues no es aconsejable porque se devuelve no reproducible en nuestra secuencia. Y ya como tal las distribuciones, entonces las distribuciones toman un engine que le generan patrones aleatorios y los distribuyen de una manera apropiada. Porque pues de todas maneras no sabemos cuál es esa distribución de números allá, entonces la idea es tener un mapping y la más fundamental de esas distribuciones pues es la distribución uniforme. De hecho, distribución uniforme entre 0 y 1, porque a partir de esa vamos a ver nosotros que podemos generar distribuciones conocidas analíticamente, pero que no estén de pronto aquí en esta librería, o también distribuciones numéricas que no conocen, cuya expresión no conozcamos analíticamente, pero queramos estudiar. ¿Y cómo es eso? Déjenme acá, esto cambió. Entonces, básicamente lo que uno tiene es, digamos que si ustedes se grafican la distribución de probabilidad acumulada, digamos que esta es la P mayúscula y este es el X, entonces van a tener para cualquier distribución, pues que eso va entre 0 y 1, ¿sí? La probabilidad de distribución acumulada. Vamos a suponer que esto empieza en 0 y termina en un X arbitrario. Entonces, digamos que eso hace algo como así, pero pues no es monotónico. Ya no sé si lo estoy diciendo bien. Digamos que este es el X final y eso empieza desde 0. Entonces, en este caso, ¿cuál es el truco? Yo quiero generar muestras que se adecúen a esta distribución, pero yo no conozco necesariamente cuál es esa distribución, ¿listo? O puede ser que la conozca. Lo importante es que esta técnica se basa en lo siguiente. Les estoy haciendo una introducción para podérsela repetir más adelante y que pues por repetición ustedes la entiendan más. Entonces uno lo que dice es, miren, yo aquí tengo números, acá las vamos a llamar Z, que están distribuidos entre 0 y 1. Entonces si yo genero números, los Z son números aleatorios uniformemente distribuidos
entre 0 y 1, normalmente el último valor, el 1 exacto, se excluye, pues esos números van a caer en algún punto del eje Y, entonces digamos que me cae un punto acá, y ese punto, pues corresponde como un valor X. ¿Listo? Aquí un X. Entonces la idea es que si yo puedo invertir, precisamente sacar la función inversa de esta distribución de probabilidad, o sea, si yo puedo escribir, yo sé que Z es igual a P de X, entonces X va a ser igual a P a la menos 1 de Z. Si yo puedo hacer esta inversión, si la puedo hacer numéricamente, la puedo hacer analíticamente, pues simplemente generando números entre 0 y 1 y haciendo este mapeo, estos números van a estar distribuidos con la distribución que yo busco. Y ya, eso es todo. Este se llama el método de la transformación, puede ser tanto numérico como analítico. Y esa es como la idea. Y por eso les digo que generar números aleatorios entre 0 y 1 es supremamente útil. ¿Listo? Porque de ahí yo puedo hacer mapeos para muchas otras cosas. Esa es como la idea entonces de este método de la transformación, que es un método para generar distribuciones, pero pues solamente se utilizaría en el caso dado en que ustedes no la encuentren acá, ¿sí? Dentro de la librería estándar, porque aquí en la librería estándar pues ustedes tienen un montón disponibles. Va a ser un paréntesis un momento. Juan Diego Parales dice, el profe, el computador me crasheó de la nada, ¿debería preocuparme? Eh, Sí, o sea, tienes que buscar la causa, pero no puedes ir al pánico, ¿no? Pero tienes que buscar la causa de por qué pasó eso. Digamos que es muy general, pero pues siempre hay que buscar la causa de por qué pasa eso, porque pues puede pasar que uno esté trabajando en algo importante y se vuelva a bloquear. Yo me imagino que crashear quiere decir que se reinició. Entonces tienes que buscar cómo tratar de prevenir eso, pero pues pueden haber muchísimas causas ahí en tu computador que se quedó sin memoria, ¿sí? Puede ser un virus, pues no sé, los virus tratan de ser como más, menos gritones hasta que hacen el daño irreversible, ¿listo? También no sé si fue la máquina virtual o si fue el computador como tal, pero si fue la máquina virtual, pues fue VirtualBox el que hizo algo raro, ¿listo? Pero si es el computador como tal, tú dices que la pantalla se puso negra de la nada. eh, Tiene que, yo pensaría, el primer sospechoso que pensaría sería la tarjeta de video, pero tienes que mirar también cómo estás de memoria RAM. Entonces, pues, digamos que si ya pudiste volver a entrar y todo, no pasa nada, pero tienes que buscar la causa de eso, tratar de reproducir el error. ¿Listo? Aquí hay una pregunta en el chat anónimo, dice, o sea que los engine generan bits, no los números como tal. Exactamente, generan bits. Y ya las distribuciones son las que se encargan de darnos los números a partir de esos bits aleatorios. ¿Ok? Entonces dice Juan Diego que pudo volver a entrar, pero si mira como a 10 FPS. Sí, probablemente hay una cosa de drivers. Y puede ser que se haya acabado la memoria RAM, por ejemplo, como dice David, por haber abierto muchas pestañas de Chrome, que no tienen que ser muchas, ¿no? Uno con 4 pestañitas de Chrome, dependiendo de la página, puede estarse comiendo fácilmente solo en Chrome 4 GB o 5 GB de memoria RAM. Pero un computador de 4 GB pues ya es grave porque entonces empieza a mandar todo a disco duro y puede haber ahí problemas. También depende del sistema operativo, ¿sí? Por esa razón, digamos que es útil que ustedes traten de utilizar pues la sala remotamente con Xtugo. Xtugo es muy liviano y ustedes están como sacando la ejecución fuerte hacia la sala si van a programar algo así. ¿Listo? Tienes que abrir el administrador de dispositivos y ver cuál es el administrador de tareas y ver cuál es el estado de tu máquina en este momento, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces la distribución, como les decía, como más importante es esta Uniform Real Distribution, esta que tenemos acá. También tenemos un Uniform Int Distribution que produce entonces números enteros. Y si ustedes quieren utilizar cualquiera de estas distribuciones, pues ustedes tienen que ir al manual, o sea, aquí al link. Tenemos también distribuciones de Bernoulli, varias acá, no las tienen ustedes que implementar. Miren que esto todo viene, la mayoría viene del estándar C++11. C++11 realmente fue una evolución bien fuerte y útil y positiva del estándar. Ya los últimos estándares son como más, bueno, tiene también sus cosas buenas, pero también tiene cosas como demasiado abstractas para lo que estamos haciendo nosotros. Yo no sé, Juan, cómo es que se hace exactamente esa transformación. Tocaría mirar las implementaciones de esos bits aleatorios en distribuciones de probabilidad. Ya eso es una pregunta como más técnica, entonces ahí no tengo ni idea. Tocaría entonces mirarlo, ¿listo? Eso sí, no sé.
Y bueno, distribuciones de Poisson, está la distribución gamma. La distribución gamma es como muy útil, la de Weibull. Pues digamos que en general hay una tendencia como a todas las distribuciones que ustedes vean que sean como, que tienen un máximo pero no sean tan simétricas, como tratar de meterles Weibull, pero pues eso no resuelve mucho. Sin embargo, es muy famosa la gama, es famosa pues porque tiene los números factoriales por ahí metidos, si ustedes lo recuerdan, la función gamma. Tenemos la distribución normal, obviamente, supremamente importante, la distribución normal, log normal, chi cuadrado para mirar los errores, distribución t-student también para mirar las posibles calidades en un fitting. Eh, Uno puede definir algunas distribuciones que son constantes en pedazos, entonces son como, digamos, discretas. Entonces, esto también se puede definir. Y están las librerías antiguas de C, en donde estaban Rand y srand y randmax. Estas, digamos, son las librerías básicas que se utilizaban anteriormente en C, pero ya no son recomendadas teniendo, digamos, distribuciones mucho más apropiadas porque este RAND y este SRAND tenían periodos más pequeños y no tienen la misma calidad, por ejemplo, que un Mersenne Twister. ¿Listo? Entonces, miremos aquí una cosa, a ver si podemos entender un poquito este ejemplo, a ver qué es lo que está haciendo. Le voy a tomar una foto y lo vamos ¿a qué? A explicar. En el programa que vamos a hacer nosotros no vamos a utilizar así igualito todo esto, sino que vamos a hacer algo más simplificado. Pero veamos. Bueno, aquí arriba se hizo un include de random, que no quedó aquí en la foto, pero pues obviamente hay que incluir random para que podamos nosotros utilizar estas distribuciones. Esto que se hace acá es porque en este programa en particular se está llamando ese random device para utilizarlo como, por ejemplo, utilizarlo como qué, utilizarlo como semilla. Esto es lo que no vamos a hacer nosotros. Porque ¿cuál es el efecto? ¿Alguien me puede decir cuál sería el efecto de utilizar el random device como semilla aleatoria? Como semilla de nuestro generador. No se puede volver a repetir o reproducir. Ajá, muy bien. Cada vez que yo corra mi programa me da una secuencia diferente y no, pues eso puede ser bueno si no hay problemas, pero si hay problemas, entonces probablemente yo no pueda reproducirlos. Lo más importante de los problemas son poderlos reproducir, no repetirlos. Eso es diferente, ¿no? Uno reproduce solamente para arreglarlos y después no repetirlos. Pero ese serían los grandes problemas, pero bueno, aquí lo van a hacer así. Ahora lo que se va a hacer es que se está utilizando un default random engine, ese es uno de los varios que hay, entonces se genera un engine acá, se está declarando que se va a llamar E1, y aquí adentro, como pueden ustedes ver, se está metiendo la semilla. Entonces la semilla es una llamada a esta función, esto es un functor realmente. Entonces por eso se está inicializando de forma aleatoria, no se puede reproducir este código. Más bien, cada vez que yo lo ejecute me va a dar cosas diferentes porque pues esas semillas son completamente aleatorias y diferentes cada vez. Después yo declaro una distribución, está la distribución, está comportando raro este lápiz. Se declara la distribución y esta distribución en este caso pues es la de números enteros distribuidos uniformes. Entonces ustedes de todas maneras tienen que ponerle aquí el tipo de datos, ya sea un entero double o ya sea un long o algo así, ustedes la tienen que poner ahí para indicarle pues el tipo de datos. Le ponen un nombre y le dicen el rango. Entonces el rango aquí va a ser entre 1 y 6. Entonces esto es como para modelar un dado, ¿cierto? Vamos a jugar un dado. Supuestamente este dado tiene que ser un dado justo porque esta distribución es uniforme. Luego, uno empieza a pedir como números, ¿listo? Y uno empieza a pedir números como. Entonces uno coge la distribución que declaró y le manda al engine. Esta es la manera de pedir los números. Y esto aquí ocurre una magia, ¿listo? Porque cuando ustedes llaman a la distribución declarada con ese engine, eso les retorna un número aleatorio dentro del rango que ustedes dijeron, pero cambia el estado interno de la distribución. ¿Para qué cambia? Para que si yo vuelvo a llamar esto,
Si yo lo vuelvo a llamar, hay un lag todo raro. Si yo lo vuelvo a llamar, entonces me genera otro número. O sea, ¿cómo yo genero números aleatorios? Llamando a la misma función varias veces. Igual que hicimos en la clase pasada con el Linear Congruential Engine, que si ustedes se dieron cuenta era como llamar al mismo número, al mismo generador sobre sí mismo varias veces. Es lo mismo acá. Cada vez que ustedes hacen esta llamada a función, cada vez que ustedes hacen esta llamada, eso les retorna un número diferente, aleatorio, con la distribución apropiada. Si yo quiero generar 1000 números aleatorios, tengo que hacer un for donde llame 1000 veces a esta función. Y esa es la clave de la generación de números aleatorios acá. Así es que yo los genero. Porque esto no es una función cualquiera. Realmente eso es un functor, estas son clases, e internamente el estado, cada vez que yo llame a mi generador aleatorio, el estado de estos números aleatorios va cambiando. ¿Listo? Y como va cambiando ese estado, me va generando números diferentes en la siguiente vez que yo la llamo. Es muy importante entonces que tengamos eso en claro. O sea, profe, una Eso, pregunta. dale. O sea, llamarlo sería, digamos, escribir eso en una uniform list E1. Sí, exacto. Volver a escribirlo otra vez y volver a escribirlo otra vez. Cada vez que tú lo escribes, cada vez que llamas a la función de esta manera, está generando nuevos números aleatorios. Ok, ok. Que esa es una de las cosas que a veces confunde como a las personas, ¿no? Que no saben cómo, o sea, yo la llamé, pero ahora cómo hago para que me genere números, pues es así, llamándola muchas veces a la misma función de la misma manera, que es como una magia, pero no, recordemos que esos functores, por ejemplo, son, digamos que eso es una clase, no sé qué, que tiene sobrecargado el operator así, ¿cierto? Pero además, definitivamente algo está pasando con este lápiz. Pero además, pues tiene unos valores acá, ¿sí? Unas cosas internas. Y cada vez que se llama a esto como función, se llama el operator paréntesis, que aquí está, estos valores pueden cambiar. Y eso quiere decir que el estado de mi clase cambió y por eso, digamos, los siguientes números van a ir cambiando. Y por eso también es que es necesario darle una semilla de dónde arrancar. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué se está haciendo acá? Estamos generando una secuencia, bueno, esto ya es un desorden, ¿no? Digamos que me parece que ya no es necesario. Se está generando una secuencia con muchas semillas, ¿cierto? Todos estos son random device, entonces esto nos bota números aleatorios, completamente aleatorios, no reproducibles entre cada corrida. Eh, Se le manda eso a un Mersenne Twister, entonces esta es la manera de utilizar el motor de Mersenne Twister, entonces de nuevo, se le pone un nombre y se le manda una semilla, ¿sí? Que de nuevo, esa semilla debe ser algo controlable por ustedes, ¿listo? Y después generamos una distribución, que en este caso es la distribución normal, por defecto vamos a utilizar DAOs, por eso no se pone nada aquí entre los parámetros de la template, y la vamos a llamar normal distribution y le vamos a decir que la media va a ser ese número entero que nos salió aquí arriba, esa va a ser la media, y con un sigma de 2. Esos son los parámetros, hay que leer el manual para ver qué parámetros necesita cada una de estas distribuciones, y así es como declaramos una distribución normal. Y finalmente, entonces aquí lo que se está haciendo es como un histograma. Entonces se declaró un map, que es como, recuerden que los mapas son como diccionarios, que tienen un tipo de clave y un tipo de valor, pero aquí pues son entero y entero. Y es casi un arreglo, ¿cierto? Lo que pasa es que no tiene que ser 0, 1, 2, 3, sino que se puede ser 0, 2, 7, 8, no tienen que ser contiguos. Y lo que se hace simplemente es irle pidiendo, miren que se metió dentro de un for, ir llamando a esta función, la normal dist, que es esta, con ese engine que se declaró el Mersenne Twister, ir llamando a esta distribución para que nos vaya generando números aleatorios, distribuidos con la distribución normal, con esta media y con esta sigma. Y lo que se está haciendo aquí simplemente es volverlos enteros e ir aumentando el histograma. ¿Listo? Y al final, pues lo que se hace es como imprimir el histograma. Hay una pregunta de Juan acá que dice, ¿es un functor para mantener información entre cada llamada? Exactamente. Es como para que el estado no solamente es para mantener, sino también para cambiar, para que él sepa, me llamaron, debo cambiar de estado, para que cuando me vuelvan a llamar pueda volver a generar otra cosa. ¿Listo? Entonces, no entiendo el rol de mi normal distribución. Esto es la declaración, Juan Diego. Esto que tenemos acá es la declaración de nuestro objeto. Y ahorita vamos a mirar el manual. Y en el manual, si yo estoy utilizando
distribuciones normales, yo le tengo que enviar cuál va a ser el promedio, esos son parámetros de inicio, y la desviación estándar. Mi distribución normal siempre está caracterizada por un mu, una media y un sigma. ¿Listo? Eso siempre lo tengo yo. Pero si tu distribución fuera diferente, por ejemplo, una uniform distribution, entonces los parámetros de tu uniform distribution, pues va a ser como el A y el B, el mínimo y el máximo. ¿Listo? Entonces son los parámetros que dependen de la distribución. Gracias por la pregunta. Entonces, esto es más o menos lo que uno debe hacer. Entonces, en resumen, digamos, la clave, lo fundamental, ¿cuál es? Tener, vamos a escribirlo acá, con este naranja, a ver si se nota. ¿Sí se nota? No, no se nota mucho. Con el negro. ¿La clave cuál es? Primero, tener una semilla. Esa es la primera clave. Lo segundo es declarar el engine, que normalmente va a ser el Mersenne Twister. MT 19937. Ese es el que vamos a utilizar normalmente. ¿Listo? Y lo tercero es la distribución, con sus parámetros apropiados. ¿Ok? Eso es lo tercero que tenemos que tener nosotros. Y listo. Esto es básicamente lo que uno debe hacer. Y luego, pues obviamente generar, ¿no? Generar los... Esos números van a estar distribuidos con la distribución que uno está buscando, pero tengan en cuenta que los números como tal, si yo los graficara, digamos, si yo hiciera una gráfica de cómo es el número, vamos a llamarlo el X que estoy obteniendo, hay un lag fuertísimo. En función de la iteración de mi for, entonces, no sé, pensemos que es una distribución gaussiana, que la estamos acotando entre ciertos valores, pero que tiene un valor y un sigma, pero estamos ignorando el valores por fuera. Entonces esto nos va a dar como algunos puntos por acá, algunos puntos por acá y muchísimos puntos por aquí centrados, ¿cierto? La sombra sería como fuerte por acá, pero a medida que nos alejamos de la parte de la mitad, pues entonces no vamos a ver como muchos puntos por esa zona. Esto no es el histograma, esto simplemente son las muestras. Si uno quiere el histograma, entonces uno tiene que hacer otra tarea, que fue lo que se hizo acá. Entonces, donde uno va a sacar, digamos, el histograma de conteo, ¿listo? En función ahora sí de X. Entonces es como empezar a contar lo que yo estoy obteniendo a lo largo aquí del eje Y. Y ese histograma, pues sí me tiene que dar algo así, si yo estoy esperando que me dé una distribución gaussiana. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Esto es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Un programa más simplificado, el que tenemos aquí mostrándolo, en donde vamos a generar números con cierta distribución y vamos a calcular el histograma para pensar, digamos, cómo es que uno puede medir esos histogramas, porque no siempre los números pues van a ser claramente que estén distribuidos con la distribución que uno está pensando. Entonces ya. Antes de que cierre este dibujo, ¿alguna pregunta? Profe, ahí como en la primera distribución del uniforme, esa semilla, la semilla es esa ST Random Device, ¿no? La R esta, ¿no? Acá, sí. Pero, o sea, ese sería un número aleatorio, ¿no? También. Ese es un número aleatorio. Entonces tú en vez de poner aquí un random device, tú pones un valor, 0, 1, ¿sí? Un valor entero que tú controlas. Ok, ok. Que tú lees, por ejemplo, cuando ejecutas el programa, entonces que le das la semilla, cualquier cosa así, en vez de llamar a este random device. Listo. Entonces, para que veamos Profe, entonces, profe. sí, dale. Y ahí, digamos, en la página de CDP Reference que estábamos viendo, eh, o sea, aparecía como digamos, una pequeña sección que decía Random Number Engines, que son los engines, como entiendo, y después Random Number Engine Adapters. ¿Hay alguna diferencia ahí entre eso? Yo la verdad no los he utilizado nunca. Déjame ver acá. Dice random number engine adapter generates the random numbers using another random number engine as entropy source. They are generally used to alter the spectral characteristics of the underlying dispersion of the random engine. Pues es como para ponerle más calidad realmente. O sea, si tú en algún momento necesitas, digamos que, no sé,
la calidad de los números aleatorios que se te están generando no es lo suficientemente buena para la aplicación particular y tú lo mediste, o sea, estás seguro de eso, no es una impresión, una sospecha, sino que lo mediste y necesitas, por ejemplo, mejorar de alguna manera, por ejemplo, la forma en que se están generando estos bits para que mejore el muestreo. Pues lo que entiendo acá es que estos adaptadores lo que cambian es como la fuente que genera estos números para que sea pues diferente, para que puedas comparar. Mira que por ejemplo aquí dice que el Discard Block Engine como que ignora algunas de las salidas. Yo realmente nunca las he usado, realmente no veo la ventaja, pero si están ahí es porque probablemente se busca cambiar la calidad por alguna razón, o sea, eso tiene uno que tenerlo claro. Mira que el último dice Shuffle Order Engine delivers the output of a random number engine in a different order. O sea, mira, básicamente, por ejemplo, el último lo que está haciendo es, si el Merchant Twister me genera los bits de cierta manera, pues el Shuffle me los genera más desordenados. Eso aumenta como la entropía, que es como la calidad de este generador aleatorio. Y como te digo, pues uno seguramente está decidiendo utilizar un adaptador porque encontró por alguna razón que esto mejora, digamos, la calidad. ¿Está bien? Bueno, pues, Sí, gracias por la pregunta, pero yo no le hablé de ellos porque nunca los he usado. Entonces, lo último que quería mostrarles para que veamos el ejemplo es si queremos utilizar, digamos, la distribución normal. Mira que si yo lo toco, voy a este link. Sí, Juan Diego, yo publico, yo les mando las notas que haga más adelante de esto yo creo que se los voy a enviar a este mismo canal en Teams. No los voy a publicar en Classroom, sino en Teams, para que quede el video y las notas en el mismo sitio. Yo, digamos que en este punto yo ya no quiero salirme de Meet, porque pues de pronto ustedes se confunden mucho, aunque bueno, todos ustedes son nativos digitales y no sé qué cosas, pero es mejor no cambiarle mucho las cosas, pero a futuro yo creo que todo sería en Teams. Entonces miren, aquí digamos entramos al manual de la distribución normal. Entonces esto nos dice arriba, bueno, eso está en el header random, nos dice que por defecto utiliza doubles para generar números aleatorios, nos dice cuál es la distribución que está siguiendo, que es la distribución gaussiana, y como pueden ver, esta distribución gaussiana pues tiene dos parámetros, ¿cierto? Tiene el parámetro mu y el parámetro sigma, que son la media y las desviaciones estándar. También eso está linkeado pues a las páginas, a la wiki, para que ustedes puedan ver más sobre estas distribuciones. Y digamos que aquí están un montón de cosas y ejemplos. Entonces, lo más importante, lo que ustedes pueden ver, es, digamos que si uno quiere saberlo utilizar, uno tiene que venir a mirar aquí. Hay muchas cosas. Dice, por ejemplo, que tenemos unas funciones como de comparación. Podemos preguntarle el mean, la standard deviation de los parámetros que se generaron, cuál es el posible valor más pequeño que se puede dar o el más grande. Para algunas distribuciones esto es útil, digamos que para la gaussiana no es muy útil, pues porque les va a dar el número más pequeño flotante que se pueda generar, que es menos infinito computacional, o sea, menos un número muy grande o hasta un número más grande, pues porque la gaussiana no está acotada realmente y hay probabilidad no nula, aunque sea muy pequeña, de generar números, pero para otras puede ser útil. Mm, y acá hay ejemplos, pero entonces si ustedes quieren ver en esos ejemplos más detenido, ustedes pueden venir acá a... No, aquí no era. Sí, pueden venir a mirarlos siempre estos ejemplos abajo. Y aquí observen que la distribución les está diciendo, ustedes tienen que mandar siempre dos parámetros, el mu y el 2. Los mismos parámetros que tiene la distribución acá. ¿Sí lo ven? La distribución necesita dos parámetros, el mu y el sigma. Entonces, siempre que ustedes la vayan a utilizar, necesitan enviarle esos dos parámetros, el mu y el sigma. Eso es como lo más importante. Y yo me voy a otro sitio, me fui al constructor, el constructor es el que genera nuestro número. Entonces observen que aquí en el constructor les están explicando a ustedes de cuántas maneras pueden construir un objeto de estos. Y la típica pues sería la que ustedes ven ahí, la número 2, que es donde uno le manda la media y donde le manda la desviación estándar. Si ustedes solamente mandan un parámetro, se supone que la desviación estándar vale 1, eso es lo que quiere decir, es igual a 1 ahí. ¿Listo? Entonces, se supone que ese parámetro que enviaron fue la media y el otro es 1. Pero lo mejor, recuerden que en programación y también en la vida, lo mejor es ser explícito, no implícito, no esperar a que otros nos entiendan. Si queremos algo expresarlo, lo tenemos que decir explícitamente. Si no, después no nos podemos quejar porque fuimos mal interpretados. Lo mismo va a pasar acá.
tenemos que ser explícitos y mi consejo es siempre poner la media y la desviación estándar explícitamente. Así sea la desviación estándar igual a 1, ponerla explícitamente. ¿Listo? Bueno, y así es que ustedes pueden ir mirando. Entonces, no sé, vamos a mirar la Weibull. Entonces, en la Weibull observen que también hay dos parámetros, pero su significado es diferente. ¿Sí? Aquí obviamente la distribución de Weibull es diferente a la normal, pero también tiene dos parámetros, lo que se le llama el shape y lo que se llama la escala. Entonces, de nuevo, cuando yo la declare, voy a tener que mandar dos parámetros. Si no estoy seguro, miro el constructor y aquí están los dos parámetros y observen que hay un valor por defecto para el parámetro B, pero de nuevo, pues podemos ignorar eso. Y pues podemos ir a mirar aquí en la wiki. No sé esto me lo abrió en la aplicación de la wiki. Entonces aquí está la distribución de Weibull. Ustedes tienen que mirar, a veces sucede que los parámetros que están allá en la random no son iguales que acá, cambian los nombres o cambian incluso las ubicaciones. Entonces lo que allá era el shape, aquí es el scale parameter e inversamente. Tienen que revisar muy bien eso. Y aquí encuentra pues toda la información, encuentra también algunas figuritas útiles de cómo son estas distribuciones, ¿sí? En qué fenómeno se puede aplicar, etcétera. Bueno, digamos que ustedes aquí pueden tener muy claro qué es lo que están utilizando. Entonces eso es todo. Como siempre, el consejo, mirar el manual. El manual es como lo más importante. ¿Listo? Eso es, digamos que yo creo que aquí hay una distribución que solamente necesita un parámetro, que es la distribución exponencial, solamente necesita la escala, ese parámetro lambda que tienen ustedes ahí. Y otra vez, vamos al constructor para asegurarnos y definitivamente solo requiere un parámetro. ¿Sí ven? La segunda versión solamente tiene un parámetro. Entonces, pues ya, es la distribución exponencial y así sucesivamente. Y esto pues es, digamos, lo que uno debe hacer. Yo necesito números con cierta distribución, entonces lo primero que tengo que hacer es ir a mirar si C++ en su librería estándar ya me incluye esos números. Perdón, esa distribución que estoy buscando. Si ya me la incluye, buenísimo. No necesito que crearla. Si no me la incluye, tengo que hacer algo, de lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces me he ido un poco lento acá, eso sí, de todas maneras, disculpen, yo sé que ustedes se aburren, pero he tratado de ir como al detalle de estas implementaciones para que vean como todo lo que se podría hacer. Ya esto lo hemos hablado, y pues ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a utilizar varias distribuciones y cada grupo lo que va a hacer es resolver este ejercicio, pero con diferentes distribuciones. Tenemos aquí la distribución uniforme entre -2 y 2, la normal con media en 0 y sigma 1, la distribución gamma con los parámetros que quieran, y vamos a poner otro grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a poner otro grupo con la distribución, déjeme ver, miremos aquí alguna que sea interesante. La distribución chi cuadrado. Vamos a hacer 4 grupos, entonces vamos a añadirle aquí un tercer grupo que sea con la distribución chi cuadrado, ¿listo? Entonces, espérense, tin. Hay otra opción acá, la distribución chi cuadrado. ¿Cuál es la idea? Que hagan un programa que genere unos aleatorios utilizando la librería estándar, ¿sí? Y además que dibujen ustedes el histograma de conteo de esos números aleatorios. El primer grupo lo va a hacer con la distribución uniforme entre -2 y 2. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo con la distribución normal entre estos parámetros. El tercer grupo escoge, digamos que la función gamma, los parámetros los escoge para que le dé algo así, o pueden escoger dos para mostrar los dos. Y el otro también la función chi cuadrado con los parámetros que quieran, también ver un histograma. Entonces, ver tanto las muestras como el histograma. Eso es como lo que se va a hacer. Entonces, básicamente, de nuevo, declarar la distribución apropiada, generar esos números y guardarlos en un archivo, y también calcular el histograma, y también si quieren guardarlo en un archivo para pintar las dos cosas. Para eso van a tener 15 minutos, volvemos en 15 minutos, esto es relativamente rápido, y nos muestran, ¿listo? Estos también son bonos, yo les he ido acumulando esos bonos a ustedes para metérselos en las tareas o algo así, y ahí ya harta gente lleva ya casi una unidad, entonces ahí poco a poco vamos premiando también su trabajo en clase. ¿Alguna duda? Mientras que yo armo los breakout rooms. Profe, ¿podría copiar el link de la página web?
en el chat. Pues para Sí, señor. acceso directamente a ello. Sí, señor. Gracias. ¿Listo? ¿Ya le llegó? Sí, profe. Listo. Entonces tómenle la foto si quieren allá la presentación para que dependiendo del grupo en el que hayan quedado sepan qué es lo que tienen que hacer. Ya están los grupos, que uno de 2 personas, pues porque no se pueden exactamente de a 3 todos. Entonces a trabajar juiciosos todos, de todas maneras, sean 3 o 2. Ya saben, nos vemos a las 8. Le voy a poner aquí un tiempo límite para que ustedes sepan ese tiempo. Le voy a poner que son 15 minutos y esto automáticamente los va a traer a ustedes en 15 minutos. ¿Listo? Se va a cerrar automáticamente en 15 minutos. Y nos muestran qué alcanzaron a hacer hasta ese momento. La idea es que pues puedan haber hecho al menos la gráfica de los números, así no hayan hecho el histograma. Entonces, bueno, ahí se van en 3, 2, 1. Porque es la llave y la... Profe, qué pena es que casi no le escucho. No sé si... Sí, profe, es verdad. Casi no se le escucha. Listo, ya volví a entrar. ¿Me escuchan mejor o igual? Esto mejor, profe. Listo. Entonces, a ver, por favor, si alguien del grupo 1 nos quiere compartir y mostrarnos, ¿cómo les fue? ¿Cómo hicieron eso? No tiene que estar terminado, ¿no? Simplemente cómo implementaron la primera parte de la Profe, del el, generador. Gracias, Alejandra. Señor, Eh, el grupo uno, ¿qué distribución era? ¿Normal o...? la uniforme, entre -2 y 2. Ah, ok. yo le muestro un... Gracias. Pues ya tenemos esto. Todavía no habíamos compilado. Listo. Pero la clave, ¿cuál es? Entonces declararon ahí un engine con una semilla que la semilla está declarada ahí como variable global. Están utilizando el Merced Twister, perfecto. Y simplemente llaman a Uniform Real Distribution para que genere números doubles, uniformemente distribuidos entre -2 y 2, incluido el -2 y abierto en el 2. Pues, simplemente para que quede claro, no tiene que ponerle un corchete ni nada. Y el histograma lo estaban haciendo con ese map, basándose más o menos en lo que vieron allá, ¿cierto? Sí, estamos revisando cómo lo hizo ya. Listo. Ya, eso es todo, es una forma de declararlo. ¿Sí? Entonces, importante, semilla, motor y distribución. De resto es empezar a llamar al generador, el gen que ustedes pusieron ahí, con ese engine, llamarlo muchas veces y eso les va generando los números. Y eso es todo, muy bien. O sea, no importa que no esté terminado, eso es básicamente lo que hay que hacer. Ujú, listo. Bien. Y ahorita el ejemplo que les voy a mostrar es similar a ese. El grupo 2, por favor. El grupo 2 creo que eran los que tenían la distribución normal, con media en 0 y sigma 1. Ese estaba conformado por Juan Diego Parales, David Ricardo Rojas y Ángel David Almonacid. Ah, listo, profe, ya le comparto. Listo, entonces en la función main hicieron otras 2 funciones. Simplemente declarar un vector de Davos, que parece que fuera como para guardar los números aleatorios, ¿cierto? Sí, Y en generar números, entonces utilizaron el Merced Twister, muy bien, con una semilla que se especificó, supongo que como una variable global. Ah, no, como un argumento. Aunque eso no les debe compilar, ¿no? Porque ahí no está declarada, ¿cierto? señor. Ajá. Que ese no les debe compilar porque ahí sí no está declarada la semilla. Ah, no, Exacto, profe, listo. no. Sí, es que no estábamos alcanzando a terminar. Listo. Eh, luego la distribución normal, y si no le pusieron nada dentro de ese menor y mayor, ¿qué tipo de número les va a generar eso, ¿no? Distribución normal? Doubles.
Doubles, listo. Pero entonces siempre pongámosle explícitamente lo que queremos, ¿listo? Para no asumir, para que otra persona, o incluso nosotros, cuando volvamos a leer este código, entendamos. Entre 0 y 1, listo. Y después es simplemente empezarlos a generar y ir llenando el vector, ¿cierto? Ujú. Perfecto, listo. Es muy sencillo, ¿sí ven? O sea, simplemente es cambiar la distribución y ya. Listo, grupo 3. Grupo 3 era de Alejandra, José Esteban Beleño y Santiago, que tenían que hacer la... Sí, profe, ya comparto. Gracias, Santiago. Ahí me imagino que deben estar viendo. Sí, señor. Eh, pues sí, estaba la distribución gamma. Esto es para lo del histograma y escogimos una semilla de 10, el Mersenne Twister y estos parámetros que eran un alfa y un beta. No sé muy bien qué es, pero bueno, en la distribución se requieren. ¿Mm? Y estamos haciendo la implementación del histograma. Listo. No olvides poner el double entonces dentro de los triángulos para que simplemente tengamos claro que estamos generando números de tipo double. ¿Está bien? Ok, ok. Gracias. Bien, listo. Ya digamos que yo me imaginaba era que los histogramas iban a demorar un poquito. Eso es normal. Yo les voy a mostrar otra manera de hacer el histograma, pero en todo caso, digamos que una cosa importante que sí quiero que quede claro con estos histogramas que ustedes están haciendo utilizando mapas es que uno podría estar tentado a hacer el histograma utilizando doubles int, utilizando como claves los doubles. Pero pilas, recuerden que uno no es recomendable utilizar igualdad exacta para comparar dos doubles, porque nosotros no tenemos una densidad completamente suficiente para diferenciar apropiadamente los doubles, entonces no es como los enteros, que no se puede comparar igualdad. Y entonces realmente no es recomendable utilizar como clave un double. ¿Listo? Aquí lo ponen como un entero porque pues, lo están truncando todo enteros. Entonces para que tengan cuidado en caso dado que quieran hacer ya como un histograma que se mapea los números reales, no colocar como clave los doubles, sino colocar como clave todavía enteros, que cada entero sea como el índice de la cajita, y luego uno si lo transforma al X correspondiente, ¿sí? Nunca utilicen como clave doubles porque estarían implícitamente ¿Cómo así? utilizando. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué quiere decir con clave, profe? Ese, si ves que en el mapa dice int, Sí. ese int que aparece ahí, el primer int es el tipo de datos de la clave. Y el segundo tipo, el otro int, es el tipo de el tipo de datos del valor. El tipo de datos de la clave implica, como es una clave, que tengo que tener una manera de saber quién es diferente a quién, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en un diccionario, ¿qué es diferente a qué? Pues dos cadenas son diferentes. Pero acá yo necesito poder distinguir entre dos enteros o compararlos por igualdad para saber si caen en el mismo sitio. ¿Qué pasa si tú en vez de poner para la clave el tipo de datos int, o sea, el primer argumento que está ahí, le pones un double, por ejemplo? Que ahora tú tendrás que distinguir entre doubles, ¿cierto? Pero recuerda que no es recomendable comparar en igualdad exacta a números de tipo double o de tipo float, porque son de naturaleza diferente, son tipos reales, y uno lo que debe hacer para comparar tipos flotantes es compararlos bajo una cierta precisión. Yo solamente puedo decir que un double es diferente a otro double si su diferencia porcentual es menor a 10 a la menos 5%, una cosa de ese estilo, no exactamente diferentes. ¿Qué pasaría si yo pusiera para la clave en este mapa un double para el primer tipo de datos? Lo que va a suceder es que básicamente todos los números van a ser diferentes, todas las claves, y no voy a ver un histograma como muy apropiado y se me va a llenar demasiado, porque cada X ligeramente diferente al siguiente X, pues es una clave diferente, porque estos números pues tienen una resolución muchísimo más grande, los doubles. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es un histograma? Un histograma es un conjunto de cajitas, ¿sí o no? Uno discretiza un eje y tienes un conjunto de cajitas. Entonces, cuando uno hace histogramas de este estilo, siempre es bueno basarse en los índices de las cajitas, como cuando hacíamos, por ejemplo, la discretización para hacer la solución de la ecuación diferencial en diferencias finitas. Si tú recuerdas, hacíamos era discretización en números enteros y solamente al final, cuando íbamos a imprimir, era que nosotros convertíamos esos índices de las cajitas en números reales. Lo mismo pasa acá. En un histograma, que es una discretización de un eje real, hay que concentrarse en los índices de las cajitas y luego uno si los convierte en números reales. Es básicamente eso.
Profe, yo tenía otra pregunta. Era, nosotros aparte de hacer el histograma, teníamos que imprimir los números, creo que decía Ajá. así. Ajá. Ya lo vamos a O ver. sea, Yo tengo un ejemplo que es ya que yo preparado. graficar, Graficar los números. O sea, digamos tú llamas a generar aleatorio y te da un número. Entonces lo imprimes. Llamas a generar aleatorio y te da otro número. Lo imprimes. Y es ver esos números cómo se ven, simplemente, para ver que eso no es un histograma, que uno tiene que hacer un procesamiento. Pero ya les voy a mostrar el resultado. ¿Listo? ok, ok. Listo. Y creo que falta el 4, ¿cierto? El grupo 4. Gracias, Santiago. Y grupo 3. El grupo 4 era Juan Carlos Aranda y Santiago Escobar, que era con el chi square, el chi cuadrado. ¿Cómo les fue con eso? Hola, profe. Pues nosotros, ya comparto. Nosotros tuvimos problemas como por 5 minutos para escucharnos. Eso sí, si no, no alcanzamos a hacer mucho. No pasa nada. Yo que ya hice en mi pantalla, Sí, señor. y pues esto fue lo que alcanzamos a hacer nada más. No alcanzamos a guardarlo. Déjame ver. A mí lo que me interesa es ver cómo lo declararon. Entonces, tienen un Mersenne Twister perfecto y el Chi-Square Distribution. Ese solamente necesita... A ver, miremos la declaración. ¿Será que esta declaración está bien? ¿Cuántos parámetros necesita el Chi Distribution? 1, el número de grados de libertad. Déjame, yo lo miro acá también en el Chi-Square Distribution. Necesita uno, ¿cierto? Que sí, solamente necesita uno. Pero ¿es gen lo que uno debe poner ahí o es el parámetro? Y no, eso yo lo borré ahorita. Yo había puesto como un grado, una variable aparte, pero no sabía entonces en qué punto llegaba a usar el Es lo que tú tienes acá. Entonces, mira, primero que todo en la línea 13 está mal declarado porque el parámetro no es el generador aleatorio. El parámetro es un entero, según la documentación de la distribución cuadrada. Entonces, ve a la línea 13 y ahí donde dice gen, pues le pones un valor, un 10, si es el número de grados de libertad o lo que sea. La línea 13. Eso, ahí, para que lo sepamos utilizar. Entonces, quitas el gen y ahí le tienes que poner es el grados de libertad exacto. Es una constante exacta. Entonces, pilas con eso, ¿listo? Y ya quedó bien. Y así lo mira, tenía yo antes. tú la estás Gen ahí llamando no sé. bien, señor. El gen ahí no sé de dónde se usa entonces. No te entiendo. ¿Me repites, porfis? ¿Y el gen dónde se usaría entonces? Abajo, mira que tú cuando copiaste el código, abajo en la línea 24 lo estás utilizando. Cada vez que tú llamas a la distribución chidist, le tienes que mandar el gen adentro. Y eso entonces él sabe cómo generar nubes aleatorias. Mira la línea 24 de tu código. Sí, sí, ok. O sea, eso sí está bien, la 24. Cada vez que tú llamas a la distribución, la tienes que llamar con el argumento que es el engine. ¿Listo? Ok. Y ahí lo usas. Y ahí es donde lo usas. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora yo les voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias por mostrarnos todo su trabajo. Ahora yo les voy a compartir la pantalla. Déjenme aquí, ¿dónde es que es? Acá. Si son tan amables, ustedes me pueden confirmar que están viendo la pantalla. ¿Sí o no? Sí, profe, sí, sí. Sí, sí, Listo. Gracias. Pero yo pongo aquí el chat anónimo para que no se me va a pasar. Ah, bueno, me preguntas. Listo, muchas gracias. Entonces, yo no la veo acá. De verdad, usted me tiene que confirmar que la están viendo porque yo no la estoy viendo en la segunda pantalla. Entonces, aquí hay un ejemplito. Hay un ejemplito, digamos, de cómo podemos utilizar un generador aleatorio. Entonces, miren que es un código muy parecido. Tiene un montón de parámetros, pero pues no tiene mucho misterio acá. Básicamente tenemos la semilla, tenemos cuántas muestras. Esos van a ser argumentos de la línea de comando. Aquí yo estoy utilizando la Uniform Real Distribution. Entonces, tenemos la A igual a -2, el B igual a 2. Y este X mínimo y este X máximo es un histograma que yo voy a hacer a mano. Entonces yo voy a tomar todos los valores que estén dentro de estos rangos, de este X mínimo y este X máximo. Voy a hacer 40 cajitas dentro de esos dos valores
y voy a discretizar esas cajitas. Entonces, digamos que lo que estoy buscando es hacer un histograma que está más grande que los rangos donde yo iba a generar números, que están entre -2 y 2, simplemente para que veamos que no se producen números por fuera de ese rango. En este caso, la distribución uniforme, eso no va a pasar, y ver cómo es la distribución. Tenemos un vector acá que va a ser el histograma, entonces a veces hay confusiones porque uno cuando trata con este tipo de cosas, uno lo que hace es poner aquí el número de números aleatorios que necesita, pero si yo voy a hacer un histograma, el histograma me guarda el número de cajitas, porque yo voy a contar en las cajitas. Entonces por eso tiene el tamaño nevins. Declaro mi generador aleatorio con la semilla que leí desde la línea de comandos, ¿sí? ¿Listo? En este caso vamos a utilizar la Uniform Real Distribution con double y esa distribución pues la vamos a inicializar con este A, B de... Oh, por Dios. Perdón que tenía aquí un ruido que me estaba interfiriendo. Tenemos aquí los dos parámetros de la distribución y voy a generar primero un archivo. Entonces esta es la forma en la que yo puedo imprimir archivos, recuerden con offstream. Entonces va a generar un archivo que van a ser los datos simplemente. Entonces aquí en este for voy a generar los datos y también voy a ir contando. Entonces observen lo que pasa. Vamos a hacer un for que va desde 0 hasta el número de muestras que yo quiero. Pido mi número aleatorio, lo llamo R, entonces llamo a mi distribución y como argumento le pongo al generador. ¿Listo? Esa es como la clave. Entonces lo llamo, esto me genera un número y lo guardo en mi archivo. Simplemente lo guardo y ya. Y luego también voy a calcular el bin, la cajita en donde cae. Entonces, ¿cómo calculo la cajita en donde cae? Cojo el número, le resto el mínimo de x que estoy buscando y lo divido entre dx. Eso es buscar la cajita en donde cayó, ¿sí? En donde cayó dentro de mi histograma. Y si esa cajita cumple que está dentro del rango que yo quiero, o sea, si ese bin que me dio es mayor o igual que 0 y menor que los bins totales que yo tengo, entonces yo simplemente incremento el histograma en ese punto. ¿Por qué tengo que poner esto? Imagínense que yo tengo una distribución gaussiana. En una distribución gaussiana, mis números no están acotados dentro de un rango. Entonces yo puedo decir que va a ser mi histograma entre -5 y 5, pero pues yo puedo tener números que estén, digamos, centrados en 0, pero si mi sigma es de 3, pues yo voy a tener números que están por fuera de este rango. Entonces esos números que están por fuera de este rango yo no los podría tener en cuenta dentro de mi histograma, ¿verdad? Y como no los puedo tener en cuenta dentro de mi histograma, entonces tengo que tener cuidado porque me van a salir bins que pueden estar por fuera, negativos o más grandes que el número de bins. Por eso es importante hacer esta verificación. En este caso no se va a notar, en este caso pues es como es una distribución uniforme, siempre va a estar acotada entre -2 y 2 en este rango, y pues yo lo tengo incluido dentro del rango total, pero puede pasar en otras situaciones. Y luego pues simplemente cierro acá el archivo donde guardé los números, y luego abro otro archivo para imprimir mi histograma. Pero miren que mi histograma no va a imprimir eso por cajitas, sino por X. Entonces, el X para la cajita I décima es el X mínimo más Y veces el delta X, que son las discretizaciones que hemos estado utilizando nosotros todo el tiempo. Y después imprimimos el histograma y después yo lo divido por esto. Yo ahorita les voy a preguntar a ustedes qué significa esto de acá. ¿A alguien se le ocurre por qué yo estoy haciendo esta división? Para imprimir, ¿qué será lo que estoy imprimiendo acá? Está imprimiendo el histograma normalizado. Normalizado. Entonces, veamos qué significa esta normalización. Si yo divido el histograma, recuerden que el histograma lo que hizo fue ir sumando cada muestra. Si yo lo divido por el número total de muestras que tomé, lo que me estoy asegurando es que al sumar, yo digamos, todas estas muestras acá, me quede normalizado mi histograma, pero además, al dividir por el delta X, que es uniforme, porque aquí yo hice una partición uniforme, yo lo estoy convirtiendo en una densidad de probabilidad. Entonces uno puede hacer esas transformaciones a partir del histograma de conteo para convertirlo en una densidad de probabilidad y así estimar, pues, cómo le está dando. Ese es el código, de hecho ya lo tengo en el repositorio. Aquí hay otros ejemplos, ya, pero esto es diferente. Ya lo tengo en el repositorio, ahorita se los envío, pero pues este es un código diferente para hacer el histograma. Miren que no utilicé el map, sino que yo hice la discretización manualmente. También está bien utilizar el map y después pues hay que tener en cuenta que en el map pues de pronto está o no está dentro del rango. Se puede comparar, no pasa nada, no es que una sea mejor que la otra. Entonces ahora voy a compilar ese código. Aquí está, lo compilé. Y si ahora yo lo ejecuto, entonces le puedo aumentar un poquito. Y aquí no sé cómo hacerlo.
Listo. Vamos a poner aquí htop, quería mostrarles otra cosa. Esto simplemente es, en este computador de la sala hay posibilidad de correr 16 threads. Tiene 8 núcleos físicos, pero cada núcleo tiene un hyperthreading activado que entonces hace que supuestamente maneje 2 threads por cada núcleo, entonces en total tiene 16 threads. Simplemente para mostrarles a ustedes que los códigos que estamos haciendo nosotros en este momento son todos puros códigos seriales. Pero pues no se demora casi nada, entonces no alcanzan a ver nada. Aquí estoy generando 10.000 muestras. Si yo hago un ls, observen que me aparecieron unos archivos acá, data.txt y el de histograma. Voy a ir a GnuPlot. Y miren, si yo trato de pintar los datos, recuerden que data.txt tiene simplemente los datos directamente generados. Entonces yo aquí lo pinto y estos son los datos, ¿sí? Esta es una ilustración. En este lado de la izquierda, en el eje vertical, tenemos los números entre -2 y 2. Y a la derecha, pues es la iteración, básicamente. Entonces recuerden que hicimos 10.000 datos. Entonces aquí tenemos pues 10.000 puntos. Si yo hago un zoom, digamos por acá, en una cierta zona, si yo hago un zoom, pues yo aquí voy a alcanzar a ver que, digamos por aquí, vamos a hacerlo un zoom más grande. Entonces por aquí está como el primer número, por aquí está el segundo número, por aquí está el tercer número, por aquí está el cuarto número, quinto número y así sucesivamente. Y si yo ya los miro así, pues ustedes podrían decir que si proyectaran a lo largo de -2 y 2, como que no hay una zona muy especial o muy definida, ¿cierto? Ahí está como uniformemente distribuido. Pero es algo como visual. Ese visual depende también de cómo estemos nosotros graficando. Es algo muy visual, entonces uno puede hacer la gráfica más bien del histograma. Y esto lo vamos a hacer con líneas y puntos. Y miren que este es nuestro histograma. ¿Listo? Entonces el histograma dice, miren, entre -5 y casi -2, porque pues esto aquí saltó, pero saltó fue porque empieza en -2. Usted no tiene muestras, eso es lo que uno espera. Después de 2 en adelante tampoco tiene muestras, eso es lo que uno espera, porque la distribución que estamos pidiendo es uniformemente distribuida entre -2 y 2. Y alrededor de -2 y 2 es más o menos igual, pero observen ustedes que hay fluctuaciones. ¿Alguien sabe más o menos cuánto debería darnos? ¿Por qué nos está dando 0.25? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Porque tiene que dar más o menos 1 sobre el tamaño del intervalo. 1 sobre el tamaño del intervalo, muy bien. Entonces esa es la densidad de probabilidad que uno espera con estos números uniformemente distribuidos. Entonces 2 menos -2 nos da 4 y 1 sobre 4 nos da 0.25. ¿Cómo harían ustedes, cómo haríamos nosotros para disminuir estas fluctuaciones? ¿Qué creen que es lo que uno debe hacer? Una muestra más grande. Una muestra más grande. ¿Más grande en qué? ¿En más bins o más números aleatorios? Más números aleatorios. Listo. Entonces vamos a poner 100.000. Listo, ya pusimos 100.000. Esto es realmente rápido. Y vamos a pintar el histograma. Entonces miren que bajaron las fluctuaciones. De hecho, estas fluctuaciones bajan como 1 sobre raíz de n. Es como bajaron a 1/3, básicamente, porque yo multipliqué por 10. Pero se ve mucho mejor, ¿cierto? Se ve muchísimo mejor nuestro histograma. Se nota que sí, más o menos, en todo el intervalo, pues más o menos es uniforme la distribución. Y miren, pues aquí están los puntos. ¿Listo? Aquí están nuestros puntos. Se ve que no hay como preferencia. Y pues si seguimos aumentando, vamos a poner exageradamente 1.000.000. Se demora un poquito más, pero no fue mucho. Y hacemos el histograma. No voy a pintar los datos porque son demasiados. Y hacemos el histograma. Miren que pues eso se ve como una distribución uniforme, básicamente. ¿Ok? Entonces ahora hagamos un ejemplo, hagamos una pequeña modificación. ¿Qué fue lo que se cambió, profe? El número de muestras, mira, simplemente le puse más números aleatorios. Entre más números aleatorios tienes tú, es mejor el muestreo sobre la distribución. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es convertirla en una gaussiana. Entonces, ayúdenme, ¿en dónde tengo que cambiar esto para que sea una gaussiana? La distribución. Acá, ¿cierto? Entonces voy a comentar esta parte. ¿Y cómo se llama la distribución gaussiana? Los que hicieron esa distribución, ¿cómo se hace? Esto, normal distribution. Normal distribution. ¿Así? Esto, sí, básicamente. Pero ahora tenemos que cambiar el significado, ¿no? De estas constantes. Ya no son entre -2 y 2, no son esos límites, sino que ahora
digamos, tienen otro significado. Esas constantes A y B, ahora A va a ser el promedio, entonces si quieren centrémoslo en 0, y pongámosle una desviación estándar de 2, ¿listo? Esta desviación estándar de 2 va a producir números por fuera de este intervalo. Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. No era absolutamente nada más. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Dale? Es de algo ahí del código. Ya, adelante. Usted, digamos, la primera gráfica que hizo, que era, digamos, imprimir los números solos, me imagino que es la del primer for, cuando abre offstring.data.txt. Sí, señor. Pero, o sea, ¿eso por qué imprime como la gráfica de los números y, digamos, ahí solo está imprimiendo, o sea, sale fout R, Sí, una línea? porque por defecto, digamos, ese archivo tiene solamente una columna, es tu pregunta. Si de una columna, ¿cómo paso a dos? Sí, Porque por defecto, cuando en Upload tú le pides que pinte en bidimensional un dato, un archivo o una columna de números, y eso lo encuentra en una columna, entonces él pone como el índice de ese número como el eje X y el valor como el eje Y, automáticamente. ok. Y que empieza desde cero el índice. Empieza desde cero. Ok. Gracias. Entonces, ya, solo hacemos estos dos cambios y vamos a ver cómo cambia nuestro código. Lo voy a compilar, lo voy a correr con 10.000 muestras otra vez. ¿Listo? Y vamos a pintarlo a ver cómo se nos ve. Entonces, miremos los datos. Miren que los datos ahora cambiaron. ¿Sí ven que ahora están mucho más centrados hacia el cero, ¿cierto? O sea, claramente esta distribución no es la distribución uniforme. Los datos miren que además están saliendo de nuestro rango de -5 a 5. Y entonces, por ejemplo, si yo me concentrara en este dato, si yo le sacara el bin a este bin nos estaría dando a nosotros índices negativos. Y al estar nosotros en índices negativos, pues se nos va a dar un segmentation fault porque estaremos con índices que están por fuera de nuestro, ¿qué? De nuestro rango, ¿listo? Entonces, por eso cuando tenemos distribuciones que generan datos por fuera del histograma que queremos hacer nosotros, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Con un map probablemente no tengamos que hacer eso, ¿sí? Entonces depende. Pero aquí se ve claramente que están como concentrados hacia el cero, ¿sí o no? Visualmente se ve, pero pues visualmente no nos sirve a nosotros hacer estimaciones. Y aquí estamos haciendo nuestra integral, nuestra distribución gaussiana. Entonces miren que más o menos se parece a una distribución gaussiana, pero claramente tenemos fluctuaciones, pero tenemos un máximo alrededor de cero. Y si uno cogiera esta distribución y le hiciera un ajuste no lineal, encontraríamos que más o menos la desviación estándar sería del orden de 2, creo que fue el que dejamos. Entonces, de nuevo, queremos generar mejores datos. Entonces, vamos a ponerle 1.000.000. Va a atreverme a pintarlo. Observen que ahora se ve, pues pareciera como tener una dispersión hacia afuera, pero pues como son tantos datos, no se alcanza a ver la concentración. Puedo tratar de decirle que pinte con datos, pero que el point size era más chiquito. De todas maneras, mira que es muy eficiente GeoPlot, ¿no? Pintando 1.000.000 de datos. Entonces, sí, no se alcanza a ver mucho que está concentrado acá y pues realmente ya no interesa. Miremos más bien el histograma, cómo nos da, y miren ese histograma tan bonito. Quedó muchísimo más suavizado. Esta es una gaussiana centrada en cero con una desviación estándar. Entonces, así es que podemos verificar que nuestros datos están bien con el histograma. Y se le puede hacer después una regresión lineal a esto, ¿verdad? O sea. ¿Listos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta sobre cómo utilizar? Profe, una pregunta. Sí. No, esa iba a preguntar, digamos, que el histograma no era más como la gráfica de las cajitas y tal. Sí, o sea, digamos que lo que yo llamo histograma, realmente el histograma realmente es un contador, ¿sí? Entonces sería solamente el más. Realmente aquí no estamos viendo el histograma, estamos viendo la distribución de probabilidad, la probability density function. ¿Te acuerdas? Por la normalización que está implementada. Sí. Entonces realmente eso es lo que estamos haciendo acá, realmente es un histograma transformado a una probability density function. Tienes razón.
Aquí hay una pregunta en el chat de Teams, dice Juan Diego, ¿venda eso como un NFT? Yo la verdad estoy confundido con ese término de NFT. ¿Eso es non-fungible token? ¿Es esa vaina? ¿O qué es lo que significa NFT? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un non-fungible token? Que tenemos que hacer una actualización. Profe, eso es súper resumen, es básicamente que le permite a uno saber cómo, cuál es la imagen original, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, uno puede ir a una página donde venden NFTs y uno puede copiar el NFT, ¿cierto? Pero y usarlo normalmente, pero digamos que si uno compra el NFT como tal, le dan un token o algún tipo de identificación que es única, ¿no? O algunas veces está, pues hay varias, pero normalmente es única y dice, este es el propietario de esta imagen y ya. Ok. O sea, es básicamente como si usted estuviera vendiendo pinturas online y las copias, pues resulta que son exactamente idénticas, pero son Ah, copias. ok. Pues digamos que yo pensaría que uno solo debería hacer eso si quiere proteger que alguien más vaya de pronto a comercializar algo, ¿cierto? Como para Eh, que quitárselo a los demás. Sí, ni idea, no sé. Por No, ahí pues, le... profe, imagínense, venden monos en imágenes NFT por millones de dólares. Sí, pero eso fue una imagen, ¿no? Yo leí el otro día el artículo sobre esa imagen, pero pues igual la gente puede descargar la imagen, pero alguien la compró como por $1 millón, pero creo que solo es un caso, no creo que sea un caso masivo, ¿cierto? En No, donde, profe, ya hay bastantes. sí, pero ¿cuántos más? Yo siempre he pensado es que uno siempre se queda con el sesgo de supervivencia, entonces, ¿cuántos habrán intentado vender cosas? Y esos ¿cuántos realmente lograron obtener ganancia, ¿no? Entonces, probablemente sea un índice muy pequeño. Pues bueno, no sé. Habría que ver si hay algo que sea útil ahí. Pero seguramente, como dicen ahí, como es tan especulativo, seguramente hay que dedicarle mucho tiempo para poder hacer algo relativamente útil. Pues obviamente todo lo que vale la pena requiere tiempo. Gracias por explicarme y acortar un poco más la brecha generacional. Entonces ahora les voy a compartir otra pantalla. Yo después les envío esto al repositorio. Voy a compartir la pantalla para ver esta otra parte de introducción a la generación de números con distribuciones específicas. Si son tan amables, me pueden confirmar que las... Ahí se ve, profe. Gracias. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos nosotros si la distribución se genera, si la distribución es de cierta forma, sabemos cómo generarla si está dentro de la librería estándar, o sea, eso ya ese problema está resuelto. Pero ¿qué pasa si yo tengo distribuciones que no están dentro de la librería estándar y necesito generar números de esa manera? ¿Sí? Entonces, hay como dos formas de hacerlo. Las dos son buenas. Depende de la aplicación, uno dirá, esta me parece más fácil o esta me parece más fácil, simplemente teniendo en cuenta cuál de las dos es la que aplica más para el caso en el que uno se encuentra, ¿listo? Entonces tenemos esos dos métodos estándar, que son el método del rechazo y el método de la transformada inversa, que fue el que yo les expliqué hace un poco, el método de la transformada inversa. Entonces, en el método del rechazo, ¿qué hace uno? Imagínense que yo quiero generar muestras con esta distribución que tenemos acá, esta distribución que está acá. Si yo quiero generar muestras con esta distribución. Rho de x igual a 3 cuartos de 1 menos x al cuadrado con x entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es generar muestras dentro del intervalo que uno está buscando, en este caso entre menos 1 y 1, y solo aceptar esas muestras para las cuales se obtiene que, digamos, a ver, ¿cómo les digo yo? Se supone que se tiene que generar dos puntos. Entonces, miren, ustedes generan dos puntos. Yo genero un punto aleatorio por acá, digamos que me dio este punto aleatorio, y también genero un y aleatorio. Entonces, si genero un y aleatorio y ese y aleatorio al final me produce una coordenada por aquí, esta es mi x y mi y de propuesta, entonces me quedó por fuera, ¿cierto? Me quedó por encima de mi distribución, entonces este lo rechazo. Después genero otro número x aleatorio, puede ser el mismo, puede salir el mismo, puede salir otro dentro del rango, y calculo de nuevo cuánto es f de x, cuánto es esta función para ese f de x, ¿está bien? Y si ese me quedó por aquí debajo, para ese número aleatorio, entonces lo acepto. Perdón, me estoy equivocando. Lo vuelvo a empezar. Entonces genero este nuevo X, digamos, y genero el nuevo Y. Entonces digamos que me dio un Y por acá, y se me generó esta coordenada.
esta coordenada azul. Entonces, si ese y es menor que f de x, o sea, si quedó por debajo de la curva, entonces este sí lo acepta. Entonces empiezo a generar así muchas parejas coordenadas. La clave acá es generar muchas parejas coordenadas. Algunas van a quedar por fuera, otras van a quedar por dentro, por fuera, por dentro. Entonces estoy generando muchos x y muchos y aleatorios. El x tiene que estar dentro del rango de acá. El y tiene que estar, pues, obviamente, dentro del rango, digamos que yo puedo poner esto Profe. hasta aquí arriba, gigantesco, señor. Profe, pero, o sea, ¿cómo se generarían aleatoriamente con random device o cómo? No, con Uniform Distribution. Entonces esto sería un Uniform Distribution. Aquí abajo en el eje X serían Uniform Distribution, ¿listo? Y tú lo pondrás en este caso entre -1 y 1. Eso estamos bien, ¿cierto? Eso será para X. Y el Y, tienes que decidir un rango para Y, pero ese rango para Y pues tiene que estar lo más cerca posible al máximo que tú estás buscando. Entonces el Y también sería un Uniform Distribution. ¿Listo? Siempre que ustedes les digan generar números uniformemente distribuidos, siempre son Uniform Distribution. ¿Listo? Y en este caso serían entre 0 y 24.000, digamos, para este ejemplo. Y así es que generas tus números aleatorios. Entonces, generas un X y generas un Y. Y miras si se cumple esta condición o no. Generas otro X, generas otro Y. Y solamente los que cumplan esa condición son los que se van a guardar porque son los que están distribuidos de acuerdo a esa distribución. Ok, profe. Ese es el método del rechazo. Ese método, pues, funciona, miren, funciona para cualquier distribución arbitraria, realmente, ¿cierto? Funciona para cualquier distribución arbitraria, pero no es muy eficiente. Digamos que van a rechazar mucho. La tasa de rechazo va a ser de que también ustedes hayan acotado su función. Si este límite superior, por ejemplo, lo ponen muy arriba, si lo ponen por acá arriba, pues van a estar rechazando demasiado, porque ustedes básicamente lo que están haciendo es como muestrear un gran rectángulo comparado con una cosita aquí chiquita. Entonces, si ustedes lo ven como por áreas, y de hecho esta es una forma de calcular áreas también, si ustedes lo ven por el áreas, entonces ustedes tienen un área muy grande que se va a rechazar, ¿cierto? Comparada con un área mucho más chiquita que se va a aceptar acá abajo. Entonces aquí se va a rechazar mucho y por esa razón pues que en este método de rechazo es muy importante que ustedes puedan como acotar de la forma más apropiada su función. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que se acepte? ¿Qué se retorna? Esa es una pregunta que está diciendo Juan Sierra. ¿Qué se retorna? Cuando yo acepté algo, yo estoy retornando el X. Porque lo que yo estoy buscando es cuáles son los X que se distribuyen de acuerdo a mi distribución. ¿Sí? Entonces, el Y es como un auxiliar, el Y me sirve para verificar mi criterio, ¿listo? Pero al final lo que yo retorno es Y. Para cada pareja que cumpla, que se distribuye bajo esta condición, yo retorno el X. Eso es un X que cumple la distribución. ¿Listo, Juan? Eso es lo que tú retornas en este caso. Entonces, como les digo, es un método que realmente es muy, ¿cómo se diría? Muy fácil de implementar, muy general, pero no es el más eficiente. Pero pues es fácil de implementar. Y ustedes vieron ahorita que generar 1.000.000 de números aleatorios pues es relativamente rápido. Exacto. Digamos que esto se parece digamos, bueno, yo no me atrevería a decir que es como un método de Monte Carlo, pero es muy similar, ¿sí? Es muy similar a ese, porque en Monte Carlo uno lo que está haciendo precisamente es verificar si el número que generó cumple cierta distribución. Y lo que están diciendo ustedes también es, dependiendo de la altura de mi curva, pues yo puedo generar más o menos rechazo, y eso es verdad. Y de hecho aquí estamos haciendo muestreos completamente uniformes, pero uno puede tratar de optimizar estos muestreos para que se rechace lo menos posible. Pero la forma más sencilla, pues es simplemente acotar la región con una región rectangular lo más cercana posible a mi región que estoy buscando, ¿sí? Eso es como la clave en este método, ¿listo? Entonces es similar, es análogo a un método de Monte Carlo, pero no necesariamente pues es igual a un método de Monte Carlo como tal, pues es que eso es muy general, entonces no me atrevería a decir que son exactamente iguales. Y esto es lo que funciona en el método del rechazo. La idea es que implementemos ese método, ¿sí? Pero antes pues quiero hablar del otro método de la transformación inversa, como para que tengamos también nosotros un poco una idea de las dos posibilidades que existen. Este método del rechazo lo vamos a utilizar muchísimo, por ejemplo, cuando ustedes quieren, vamos a ver cómo me queda esta figura, ustedes quieren hacer una integral, digamos, multidimensional, pero pues la voy a hacer bidimensional, en una región como arbitraria,
y en esa región, pues, su función tiene, no tiene sentido acá. Tiene como una forma, ¿listo? No sé, una forma rara. Eso es una cosa tridimensional. ¿Sí? Aquí están como los límites. Y ustedes quieren hacer esa integral. Entonces, la clave para hacer esta integral de forma eficiente utilizando los números aleatorios es generar números uniformemente distribuidos dentro de esta región. ¿Sí? Y entonces por cada número de estos yo miro la altura de su cajita y pues voy sumando esas alturas para calcular apropiadamente pues esa integral. Entre más números genere, pues mejor mi cálculo de la integral. Pero en todo caso, la clave está en cómo generar los puntos aquí uniformemente distribuidos. Y de nuevo, volvemos a la misma clave. ¿Cómo hago para generar puntos uniformemente distribuidos en esta zona? Pues yo puedo hacer otra vez como un método de rechazo. Tengo aquí como una caja que acota mi región y simplemente genero, en este caso, si esto es X y esto es Y, genero parejas coordenadas y solamente acepto las parejas coordenadas que quedan por dentro de mi región. ¿Ok? Y eso lo puede hacer uno. Y vamos a ver esto lo vamos a ver cómo podemos nosotros generar esos números uniformemente distribuidos en una región y vamos a ver algunas trampas que pueden ocurrir ahí, porque a veces uno puede pensar, por ejemplo, que vamos a mirar desde arriba a esta región, entonces aquí tengo el plano XY, digamos que la región en donde yo quiero generar las curvas va a ser, digamos esto, así, quiero generar puntos aquí adentro, entonces uno podría decir, no, pero ¿para qué se complica la vida? Más bien trate usted de generar cualquier X, y más bien el Y, para generar inmediatamente la pareja coordenada, que Y sea igual a esa función f de x que está acá, ¿cierto? Eso es f de x. Pues resulta que si uno hace eso, no le va a funcionar bien. Vamos a ver más adelante por qué, pero básicamente esto va a concentrar más puntos como por las esquinas que por las zonas, digamos, que están alejadas de las esquinas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ese fenómeno. Entonces, no se puede simplemente hacer como la trampita de utilizar de una vez la función y digamos, generar números en Y uniformemente distribuidos entre 0 y f de x, eso no nos va a servir, tenemos que hacer una región rectangular. Y lo vamos a ver explícitamente, cómo es que eso va a suceder, ¿listo? Eso se va a notar. Entonces, este es el método del rechazo muy importante para generar números aleatorios con ciertas distribuciones. Y pues el otro método es el método de la transformación. Este método de la transformación inversa es un método analítico en donde observen que de donde ustedes parten realmente es de que ustedes tienen la distribución de probabilidad acumulada. La distribución de probabilidad acumulada básicamente, ese P de X, es básicamente coger y calcular cuánto es la probabilidad de que mi número sea menor o igual a X. Entonces digamos que aquí lo integramos desde menos infinito o desde el rango inferior hasta el X, integramos nuestra distribución de probabilidad. ¿Listo? Pero el significado es eso. ¿Cuánto es la probabilidad de que mi número que me dé aleatorio sea menor o igual al X que estoy colocando acá? Entonces, esta probabilidad, pues, obviamente tiene que estar dentro del rango 0 hasta 1, porque o tengo probabilidad 0, o tengo hasta la probabilidad de 1, no tengo nada más. Entonces, por eso estas curvas como que tienen estas formas que ustedes ven acá. Estas son curvas para diferentes valores de los parámetros de la distribución normal. Y entonces, ¿cuál es la clave? La clave acá es que yo voy a decir que esta P es igual a un Z, a un número aleatorio que está uniformemente distribuido entre 0 y 1. Perdón, que ese último no es cerrado. Y entonces yo lo que digo es, bueno, voy a generar este número uniformemente distribuido entre 0 y 1. Entonces este Z es igual a P de X. Y yo simplemente saco la inversa. Entonces X va a tener que ser igual. El X que yo quiero que se distribuya con esta distribución de probabilidad va a ser simplemente P a la menos 1 evaluado en este Z. Entonces, la clave es que yo tengo que poder invertir la P. Esa inversión se puede hacer analíticamente, en general, o también se puede hacer numéricamente. Entonces, básicamente lo que yo hago es generar una muestra, digamos, me dio este valor, entre 0 y 1 me dio este valor, y yo llego y te estoy tratando de calcular entonces cuál sería este X correspondiente. Listo, saco la inversa. Me dio otro valor, digamos que me dio este. Entonces calculo cuál es el X. Y si ustedes se dan cuenta, pues definitivamente esos X que si yo estoy obteniendo se están acumulando en donde tengo más probabilidad de encontrarlos. O sea, definitivamente estos X que me van a ir saliendo de este método, pues van a ser X que tienen la distribución de probabilidad que yo estoy buscando.
¿Cuál es la ventaja de este método? Pues que todos los zetas que yo genere, como están entre 0 y 1, todos los zetas me tienen que generar un X, o sea, todos me sirven. Entonces aquí no estoy rechazando a nadie. ¿Cuál es el costo de este método? ¿Cuál dirían ustedes que es el costo de este método? Invertir la distribución. Sí, exactamente, tenemos que invertirla. Entonces, si lo podemos hacer analíticamente, perfecto. Quedó resuelto el problema. Pero si no lo podemos hacer analíticamente, entonces tenemos que hacerlo numéricamente y pues ahí viene otra parte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer numéricamente? Tendríamos que discretizar este eje, ¿cierto? Tendríamos que discretizarlo en cajitas, que entre más fino, pues mejor, ¿cierto? Para cada una de esas cajitas, tendríamos que calcular cuál es la cajita correspondiente. Entonces, no vamos a generar, pues obviamente también va a estar discretizado en el eje X. Y entonces, ahí sí empezamos a generar los zetas, miramos en qué cajita cae, y de acuerdo a esa cajita en donde cayó, entonces nos va a dar a nosotros, aquí está mal esta figurita, ¿no? Nos va a dar a nosotros el X correspondiente. Dependiendo de la cajita, nos va a dar el X correspondiente, y pues la precisión de ese X va a depender de la discretización. Tampoco es difícil, realmente, ¿sí? Tampoco es complicado. Simplemente es discretizarla suficientemente fino. Lo que pasa es que hay algunas distribuciones que son mucho más feas. Digamos que pensemos un poquito en esta como azul, pero hagamos un caso mucho más específico, una cosa que cambia así. Pues esa es problemática, ¿no? Porque miren que casi todos los zetas que yo genere verticalmente, casi todos van a caer en el mismo X, porque claramente eso es como una distribución que es como muy así, ¿cierto? Entonces digamos que ahí uno va a tener como problemas numéricos, pero pues eso ya es propio de ese método y pues ahí, de esa distribución particular, y pues ahí ya digamos que no puede hacer uno muchas cosas realmente. Entonces para esas distribuciones que cambian como muy rápido, se acercan a uno, pues uno tiene problemas con esta distribución numérica. Y uno puede entonces también tratar de distribuirla, como esto viene de unas integrales, puede uno tratar de hacerlo calculando esas integrales numéricamente y tratar de discretizarlas. Todo eso depende del problema particular. Pero esta es la idea. La idea del método de transformación inversa es que es muy útil, pero en una dimensión, sobre todo, para poder calcular esto rápidamente. Depende de la inversión de la transformación. Entonces aquí está. Aquí está nuestro método de la transformación inversa, básicamente lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Se basa principalmente en la conservación de la probabilidad. Básicamente es que si yo tengo que y es una función de x, entonces la probabilidad en el eje x o en el eje y transformado, pues esas probabilidades son iguales. Y a partir de ahí uno también pues, lo puede deducir de esta forma. Entonces aquí está un ejemplo, miren. Esta es la distribución, la densidad de probabilidad de la función exponencial. ¿Listo? Nosotros habíamos visto en Wikipedia, la habían escrito así, rho bueno, en este caso de t, lambda, igual a lambda por e a la menos t, t por lambda. Entonces, como se dan cuenta, la notación aquí es diferente, lambda es igual a 1 sobre tau, pero es la misma vaina. Entonces, primero calculamos nosotros, recuerden que la clave es invertir la distribución de probabilidad acumulada. Entonces, primero calculamos la distribución de probabilidad acumulada. Entonces, hacemos la integral. Y este rango aquí está definido para t, va desde 0 hasta un valor infinito, entonces el rango mínimo no es menos infinito, sino es de 0 hasta t. Hacemos la integral, esa integral nos da esto. Y ahora lo que hacemos es invertirla. Recordemos que lo que hacemos es 1 menos e a la menos t sobre tau igual a z. Z es el número aleatorio. ¿Y cómo llamaron el número aleatorio? Lo llamaron y. Entonces invertimos, ¿cierto? Entonces pasamos, sería 1 menos z igual a e a la menos t sobre tau. Y luego sacamos logaritmo natural, entonces logaritmo natural. Espérense, ¿qué se me hizo? Logaritmo natural de 1 menos z igual a menos t sobre tau. Y finalmente, entonces la muestra que yo necesito sería menos tau por logaritmo natural de 1 menos z. Entonces simplemente genero muchos números entre 0 y 1, que son esos zetas, y por cada número genero un t, con esta de mapeo. Y ese t está distribuido con una distribución exponencial, que es este mapeo que está acá. Entonces es muy eficiente. Como pudimos invertirlo, es muy eficiente, y pues podemos generar muestras con la distribución que queramos, y esta es otra cosa pues, que también vamos a probar nosotros. ¿Ok? Y luego, pues este método de rechazo lo vamos a utilizar más veces, como por ejemplo para generar puntos uniformemente distribuidos en regiones, como estamos acá. Queremos, por ejemplo, puntos uniformemente distribuidos entre esta elipse
Entonces tenemos que utilizar el método de rechazo y si tratamos de hacer que los puntos estén metidos dentro de la región, vamos a observar estos fenómenos en donde se nos van a acumular más en las esquinas nuestros valores, ¿sí? Vamos a observar eso. Listo, estos fenómenos. Y bueno, eso es todo, eso es lo que viene para la siguiente clase, cómo generar estas distribuciones. Les voy a dejar una mini tarea de implementación de esto. Y pues bueno, nada, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿la mini tarea la va a poner el lunes o antes? No sé si mini tarea o workshop, pero voy a tratar de ponérselas hoy o a más tardar mañana temprano. Lo que pasa es que no quiero que haya problema si lo pongo mañana temprano, voy a tratar de ponérselas hoy. No sé, la vez pasada la tenía el sábado lista, pero es que, pues como para evitar que de pronto alguien diga que uno pone tarea los sábados o los domingos, entonces pues salte hasta el lunes. Pero yo sé que algunos de ustedes preferirían que fuera así sea el sábado en la tarde porque tienen más tiempo, ¿sí? De trabajarle. Claro, Pero me toca pensar en las dos cosas, ¿me entiendes? Yo quisiera favorecer a los que quieren trabajar en eso sin perjudicar a los demás, pero pues tampoco quiero que haya como que no, que está dejando trabajos el sábado en la tarde y que no sé qué, y sí, problemas. Entonces, por eso digamos al final, realmente al final me parece que no debería haber problema porque como se ponen a cierto momento, pero los plazos son bien largos, entonces da igual, para que lo puedan trabajar los que quieran. Y por eso siempre pues es voluntario empezarlo a trabajar en ese momento que se pone. Pero va a procurar entre hoy o mañana temprano. ¿Listo? sí, profe. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por venir a clase. Yo aquí tengo la lista de asistencia y los breakout rooms, entonces ahí les pondré su bono sin ningún problema. Hasta pronto, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Feliz día. Hasta luego, Feliz profe, día. muchas gracias. Hasta luego. Claro, profe, muchas gracias. Muchas Con gracias. gusto, hasta pronto. Hasta luego, profe. Chao, que estés bien.